Hoy predican y mañana quieren privilegios grandes. Tenemos jóvenes que no tienen identidad en Cristo Jesús. Hoy cuando una generación todo lo quiere rápido, hoy cuando nadie quiere, decimos en nuestras expresiones, pagar el precio. Los jóvenes quieren un ministerio de la noche a la mañana. Porque cuando uno anhela el fuego del Espíritu Santo, la gracia de Dios se activa sobre nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo maravilloso que el Padre nos ha regalado. Hoy de una forma que solo el Espíritu Santo lo sabe hacer, estamos hoy queriendo compartir con jóvenes sobre el crecimiento, la madurez espiritual. Y mientras conversaba con estos jóvenes, nos llevó una historia bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo número 2, en los versículos del 1 al 15. Aparecen dos personajes bien importantes. Uno de ellos, Elías, el profeta del momento. Elías era un hombre de Dios. Todos nosotros hemos leído en la palabra cómo enfrentó a los profetas de Baal y cómo Dios respondió con fuego. Luego de su temporada tiene que preparar a otro que viene con la antorcha como profeta. Y aparece un joven que estaba trabajando, arando la tierra con sus huellas, y Dios lo llama al ministerio como profeta. Y en esta historia encontramos de que este joven tiene muchos principios que hoy tienen que tomar los jóvenes. Estábamos analizando cómo vemos la madurez, el servicio, la identidad de Eliseo, de honrar, de respetar, de cuidar, de estar siempre en el servicio. Cómo Eliseo estuvo trabajando. Algunos historiadores bíblicos expresan que Eliseo estuvo entre 12 a 15 años trabajando con Elías, sirviéndolo, cuidándolo. Y mientras estábamos en esta historia, compartíamos con los jóvenes presentes de que una de las cosas más importantes que vemos en Eliseo y que hoy necesitamos tenerlo para transicionar a una generación con el fuego del Espíritu Santo, que es el tema que hoy queremos compartir, preparando una generación para tener el fuego del Espíritu Santo. Y Eliseo es un hombre que nos enseña que siempre estuvo listo para servir. Hoy encontramos a muchos jóvenes que tienen buenos llamados, tienen buen conocimiento, pero necesitan el deseo de servir. ¿Cuántos años Eliseo le sirvió a Elías? ¿Cuántos de nosotros necesitamos el servir y honrar y respetar a cada una de nuestras autoridades? Hoy cuando una generación todo lo quiere rápido, hoy cuando nadie quiere, decimos en nuestras expresiones, pagar el precio. Los jóvenes quieren un ministerio de la noche a la mañana. Hoy predican y mañana quieren privilegios grandes. Cuando en la vida de Eliseo encontramos que este muchacho trabajó, sirvió para obtener la doble porción del Espíritu. ¿Cuánto tiempo pasó anhelando la doble porción? Y necesitamos hoy que esta generación que se está formando en Juventud Cabebi, esta nueva generación pueda
mantener la antorcha profética. Pero para mantener ese fuego del Espíritu hay que servir, hay que honrar, hay que tener identidad propia y hay que estar listo para el mover profético que Dios trae para esta generación. Juventud Cabebi, estamos hoy de una manera muy impresionante como el Espíritu nos trajo hasta este lugar y poder hacer una reunión, hablar de los avances, hablar de toda la nueva temporada que Dios nos está llevando a Juventud Cabebi en este tiempo. José, ¿qué tú estás analizando, qué tú estás viendo sobre la vida de el profeta Eliseo? La transición de Elías a Eliseo fue una transición que marcó una generación. Hoy, en la actualidad, estamos buscando jóvenes llenos de la presencia de Dios, que puedan tener esa misma hambre que tenía Eliseo de poder seguir a Elías, de poder estar con Elías y poder buscar siempre esa presencia, que es lo que anhelaba Eliseo. Así como Eliseo, hoy Dios está buscando jóvenes que puedan amar la presencia de Dios, llenarse de la presencia de Dios y sobre todas las cosas poder estar firme y fiel a la presencia de Dios. Algo que me encantó de la vida de Eliseo es que Eliseo tenía una identidad firme en Cristo Jesús. Él sabía a lo que venía a esta tierra, tenía su propósito y su mentalidad concentrada y dispuesta a lo que Dios le iba a entregar. Algo que en nuestra generación está careciendo es esa falta de identidad, esa falta de propósito. Tenemos jóvenes que no tienen identidad en Cristo Jesús. Tenemos muchos jóvenes que no saben a lo que vienen a esta tierra. No tienen un propósito asignado, pero tú que estás viendo esto, déjame decirte que Dios tiene propósito para tu vida, que Dios tiene una asignación específica para en este tiempo, porque Dios te está llamando y Dios está llamando a una generación de jóvenes, de hombres y mujeres guerreros como Eliseo, con una asignación para esta nueva temporada. Una transición, prepárate porque Dios, así como transicionó a Eliseo, Dios va a transicionar tu vida, porque las generaciones pasadas no se va a comparar a la nueva generación que viene, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios trabaja, que nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. La generación del pasado no se va a comparar a esta generación. Así que la vida de Eliseo es una enseñanza para los jóvenes de esta generación, a que podamos mantenernos firmes, a que podamos mantener nuestra identidad en Cristo Jesús, a que no desperdiciemos nuestra vida aquí en la tierra buscando cosas que nos puedan afanar a las cosas del mundo, sino que nos concentremos a buscar las cosas del reino de Dios. Y así como muchas cosas que nos enseña la vida de Eliseo, pastor, Dios tiene grandes cosas para esta generación y nos estamos preparando, pastor, para lo que Dios va a hacer con esta generación. Algo que es importante que los jóvenes tengan el deseo de superación, el hambre espiritual, porque cuando uno anhela el fuego del Espíritu Santo, la gracia de Dios se activa sobre nuestras vidas. Y Eliseo, me encanta el versículo donde él dice, Padre mío. Imagínense qué intimidad tenía Eliseo con Elías, que lo consideraba un padre, que lo llamó. Hoy los pastores necesitamos rodearnos de jóvenes que puedan ser entrenados en lo secreto, porque lo bonito de esta historia es que Elías entrenó a Eliseo en lo secreto. A lo mejor cuando le preparaba la cena a Eliseo, a lo mejor cuando tú le preparas el café al pastor y él te puede regalar una enseñanza, unos principios del reino,
Y eso va a ayudar que los jóvenes en nuestra iglesia sean jóvenes que tengan madurez. Decía José que los jóvenes necesitan tener una identidad. ¿Cuál es la identidad de los jóvenes de hoy en día? Cuando la generación quiere todo rápido, acelerado, y en el mundo espiritual es diferente que en lo natural. El servir, por eso me encanta el Maestro, Cristo Jesús. Él dijo, el que quiera ser el más grande es el que sirve. Y Jesús vino a servir, a dar su vida. Y nosotros necesitamos prepararnos para servir. Y así como Eliseo pidió, quiero tener la doble porción, pero antes de recibirla, me llama la atención de que hermana Giselle hizo varias estaciones. Él le dijo, mira, vamos a pasar por Gilgal, quédate aquí. Y Eliseo, tomo lo que dijo José, teniendo una identidad, él expresó, yo no me quedo ahí. Yo estoy listo para seguir. Yo estoy listo para buscar la bendición de Dios, sea donde vaya. Porque él estaba anhelando lo sobrenatural. Y hoy necesitamos despertar en esta generación, en Juventud Cabebi, en la iglesia Camino, Verdad y Vida, jóvenes que tengan el anhelo, el deseo de servir y buscar la doble porción del Espíritu. Algo muy importante en esto que el pastor compartía es de que Eliseo, para poder alcanzar esto que él deseaba, tuvo que pasar diferentes procesos, y eso no lo detuvo. Él aprendió de que los procesos, a través del proceso iba a venir su victoria. Él no se conformó, él tenía un deseo, pero también echó a andar ese deseo que él tenía, y esa hambre por buscar del Señor lo llevó a accionar. Hoy en día, como jóvenes, tú que me estás viendo, que no solamente te quedes con las ganas de conocer al Espíritu Santo, sino que comiences a accionar a través de la búsqueda en lo secreto, que puedas buscarlo y decirle cuánto lo necesita. Algo muy importante también es que dice que la doble porción no se pide por ego, se pide por hambre. Que recordemos que no es por llenar un lugar en la iglesia o por un puesto o porque yo quiero ser mejor que esta persona. Recordemos que la doble porción que vamos a pedir no solamente es para poder nosotros crecer espiritualmente, sino es algo que va a llevar a la iglesia y a cada juventud a un nivel mayor en fe. Que recordemos como el lema de este año de nuestra iglesia, que es de la oración a la conquista. Eliseo tuvo que orar en lo secreto para luego poder conquistar la doble porción que él le pidió a Dios, que Elías tenía. Qué importante es ver que cuando Eliseo ve que Elías es levantado en el carro de fuego, él toma el manto y luego va a enfrentar el Jordán, y entonces él toca las aguas, se parten, y todo el pueblo reconoce que la unción que estaba en el profeta Elías hoy está en el joven. Hoy necesitamos levantar una generación que levante el manto profético. Necesitamos una generación que pueda ser formado en lo secreto. Cuando hoy tenemos mucha gente que predica 1, 2 veces y entonces ya se nombra. La gente viene y no le gusta el proceso en lo secreto. Le gusta rápido irse a lo público. Y Eliseo, para tener ese fuego, esa unción, trabajó muchos años en privado. Algo que he aprendido en estos años de ministerio, jóvenes, es que el respaldo de Dios, la unción, viene de los procesos, viene de los momentos donde lloramos a solas, donde se agotan las fuerzas, donde se acaban las ideas. Viene el Espíritu Santo, viene esa unción de Dios para decirnos, levántate, resplandece, porque hoy ha llegado el Espíritu Santo de Dios para llenarte, para dirigirte. El profeta Eliseo nos enseña que cuando honramos, cuando amamos los principios de los secretos, y por eso la Biblia nos enseña y expresa en muchos textos
que dice que si oramos en secreto, si nos acercamos al trono de la gracia del Señor, si tenemos momentos para conocer al Padre en lo privado, en lo público, Él te va a recompensar, Karen. Mira lo importante de ser entrenado en lo secreto. Todos esos años Eliseo le sirvió a Elías. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, aparece que Eliseo, ya teniendo la doble porción, en una de las historias dice de que se fue con un grupo de profetas a cortar leña para levantar un lugar, porque donde estaban estaba ya muy pequeño. Y entonces que uno de los profetas había prestado un hacha, José, Gibson, y entonces se le cayó, se fue en el río. Y vino el profeta Eliseo para mostrar, para decirle, hijo, tranquilo, cálmense. Él le dijo, ¿dónde se te cayó? Dime. Y el hombre le dijo, en este lugar. Cortó un pedazo de madera, la tiró al agua y el hacha flotó. ¿Cómo el Señor usa a Eliseo grandemente? Porque él tuvo el principio de honrar en lo secreto, de servir en lo secreto. Primero no fue buscando la fama, no fue buscando el puesto, no fue buscando el lugar. Él decidió servir en lo secreto. Algo que me gusta de la historia es en la cual puedo entender que Eliseo no soltó hasta recibir. Eliseo se mantuvo firme, Eliseo atravesó, Eliseo mantuvo la confianza en lo que se determinó, en lo que él quería, estaba claro de lo que él quería alcanzar. Y muchas veces como jóvenes pasamos procesos o temporadas en las cuales nosotros pasamos por pruebas, y para nosotros poder atravesar esas pruebas, las situaciones, nosotros tenemos que tener de acuerdo a como sea nuestra búsqueda, así va a ser la magnitud de nuestra respuesta. Y muchas veces actualmente en la juventud muchos jóvenes desean, anhelan llamado, anhelan servir, pero muchas veces cuando se encuentran en el camino, se encuentran en un proceso, una situación, hay muchos jóvenes que no tienen determinación, hay muchos jóvenes que se rinden y se detienen a mitad de camino. Hay muchos jóvenes que por el fracaso o por la situación que los agobia, hay jóvenes que se detienen y no se mantienen perseverantes hasta alcanzar lo que el Señor tiene, muchas cosas para ellos, pero al detenerse, ellos cortan con lo que el Señor tenía planificado, con lo que el Señor tiene con cada uno de los jóvenes. Y en esta tarde, como jóvenes, venimos a hablarles a jóvenes que tal vez han pasado por procesos, que se han detenido, que se han sentido que han fracasado, que este es el momento en el que ustedes pueden reconocer, el momento en el que ustedes pueden levantarse, en el momento en el que ustedes pueden decir, voy a seguir adelante, ser como un Eliseo que permaneció, como un Eliseo que se determinó para alcanzar lo que el Señor tenía para su vida. En esta tarde que puedan reconocer si han fallado, reconocer que el Señor es el que nos perdona, que el Señor es el que nos restaura y que podemos alcanzar esa doble porción que el Señor tiene para cada uno de los jóvenes, ser una generación de fuego, una generación que ame, que anhele la presencia, que podamos entrar a las profundidades, no quedarnos en lo superficial, sino ser jóvenes determinados y ser jóvenes que estamos en la brecha, venga lo que venga, pase lo que pase, estar confiados que el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros, que el Señor tiene grandes y propósitos para nuestra vida, y ser esos jóvenes determinados en el cual recibir esa doble porción, anhelar esa doble porción para cada uno. Es importante reconocer los principios del reino de Dios y servir y orar en secreto. Es la victoria para hoy. Por eso el lema de la iglesia en este año, de la oración A la conquista. a la conquista. Cabebi, nos preparamos de la oración a la conquista. Y queremos orar por aquellos jóvenes que necesitan servir y honrar y unirse a la visión del ministerio. Queremos rogarle al Padre Eterno que Él te pueda tocar, llenar, que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar a cada uno de los jóvenes
que van a estar viendo este video. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos que se levante una generación de jóvenes como Eliseo, con hambre de la presencia de Dios, con deseo de servir, de honrar, de levantar el nombre de Jesucristo en alto. Señor, oramos por aquellos jóvenes que están en una vida difícil, en la adicción a la droga, a la inmundicia, a los deseos carnales. Oramos que en el nombre de Jesucristo se pudran esos yugos, se rompan esas cadenas y que el Espíritu Santo pueda añadir cada día más jóvenes al ministerio de la iglesia, al ministerio Juventud Cabeb. Gracias por este tiempo. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.